Mm, Tengan muy buenos días. Vamos a empezar con el tema 1 y 2, que es la evaluación de impacto ambiental. Introducción. Dentro de introducción tenemos los antecedentes. El medio ambiente es el entorno vital en donde individuo y comunidad interactúan por medio de un conjunto de factores físicos, naturales, culturales, sociales y económicos. Parte del problema radica en una educación medioambiental deficiente en todos los niveles. Sin embargo, no debe ceñirse el estudio solo a profesionales dedicados a temas medioambientales, sino a todo el universo educativo, para garantizar así un efecto multiplicador y lograr de esa manera una concientización global de la sociedad que repercuta en una mejor calidad de vida para todos. Nos dice que el problema ambiental debe ser amplia y no debe ser solo de interés profesional, también debe ser de interés global que nos inmiscuya a todos para que todos nosotros debamos tratar más seguido el problema ambiental y no solo se quede así como un problema ambiental, sino sea interés de todos y de todas. Problemática ambiental. Como primera problemática ambiental tenemos la sobreutilización de los recursos naturales no renovables. Dentro de esos tenemos el petróleo, los minerales, el gas. Otra problemática muy común es la de residuos no degradables al medio ambiente. Como ejemplo tenemos las emisiones de gases de CO2, los CFCs, el metano, el CH4. Como tercero tendríamos la destrucción de espacios naturales, como ejemplo los ecosistemas, ya sean acuáticos o terrestres. Y la desaparición de especies animales y vegetales. Esto ocurre por el calentamiento global, que es el aumento de la temperatura, y que se dan a causa de esto los cambios climáticos. A causa de estos tenemos de los cambios climáticos la erosión del suelo. Es por eso que se da la desaparición de especies animales y vegetales. El ambiente y sus componentes. Todas y cada una de las partes que conforman un ecosistema, interpretadas como piezas interdependientes, se denomina ambiente. Dentro de estos componentes tenemos lo físico, tenemos el clima, el suelo, aire, agua, ruido. Otro componente importante también está lo biológico, que está dentro de esto la flora, la fauna y los ecosistemas. Otro componente muy importante que somos nosotros los humanos, dentro de estos estamos como población, lo económico, social, cultural, estético y paisaje. Otro componente que tenemos son los componentes naturales. Dentro de estas está enlazado, tenemos los sistemas ambientales con una variabilidad espacial y natural y usos por los humanos que tendrían a hacer actividades de transformación, como por ejemplo la caza y pesca, urbanización, minería, transporte, energía, agricultura, ganadería e industrias. Otro componente también son el componente artificial, que está provocada por la acción humana. Impacto ambiental. Se denomina impacto ambiental al efecto que puede producir la actividad humana sobre el ambiente. Tenemos entre estos dos resaltantes, que es el impacto ambiental actual, que serían los impactos como por ejemplo extracción de los recursos naturales. Otro impacto ambiental potencial sería el derrame de petróleo en nuestras aguas, como por ejemplo tenemos la imagen, un búnker está derramando petróleo hacia las aguas, vertiendo petróleo hacia las aguas del mar. Los impactos ambientales pueden presentar las siguientes modificaciones: modificación de algunos o todos los factores ambientales,
¿Qué quiere decir esto? Que no todos en el aprovechamiento de los factores ambientales como ser dentro de eso estarían los recursos naturales, no todos, digamos, son bien afectadas de manera grave, como por ejemplo tenemos la foto acá de la deforestación y no está totalmente deforestada. En otra tenemos la modificación del valor del factor ambiental afectado. Acá tenemos un animalito que está empapado con agua, pero contaminada por petróleo, y que la consecuencia es que los seres vivientes de este ecosistema son los que pagan las consecuencias. Otro tenemos el descongelamiento de los actividades, obras o proyectos. De acuerdo a nuestra legislación, leyes, reglamentos, normas, toda actividad, obra o proyecto causa un efecto en el medio ambiente, aspecto por el cual es necesario aplicar instrumentos que nos permitan identificar dichos impactos. Tenemos, por ejemplo, un proyecto de construcción, otro que es la expansión de la frontera agrícola. La evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental predice los impactos ambientales de una obra, actividad o proyecto. Encuentra la forma de reducir impactos inaceptables y adapta el proyecto a las condiciones locales. Como por ejemplo, tenemos siempre que la evaluación de un impacto ambiental va a ser realizada a causa de una actividad humana, el cual siempre va a estar ligado al deterioro de nuestros recursos naturales y presentando problemas ambientales. Dentro de esto tenemos las evaluaciones preliminar, simplificada y detallada. La evaluación preliminar comprende una serie de consideraciones. También incorpora un preestudio en una identificación donde se realiza una primera valoración de impactos, que estos impactos ya serían negativos. En el caso de considerarse suficiente esta evaluación preliminar, se adjunta una propuesta de medidas correctoras para poder solucionar los problemas a los impactos negativos ocasionados sin tener que llegar a una valoración global. La evaluación simplificada. En la evaluación simplificada no se exige un nivel de profundización demasiado elevado. La evaluación simplificada de impacto ambiental pasa algunos aspectos por alto que carecen de interés relevante, el cual, digamos, no esté en el estudio del territorio, ya sea fuera. También se incluyen documentos de síntesis que será expuesto públicamente por los mediadores o los que conforman o los participantes del proyecto. La evaluación detallada se realiza cuando una actividad puede producir grandes impactos y exige un grado de profundización más detallada de análisis. También incluye un grado de ponderación global, donde ya se van a identificar y determinar si son impactos negativos, graves, altos, moderados. También se va a adjuntar un documento de síntesis que va a estar abierta a una exposición pública por los integrantes del proyecto para respectivamente ser analizada si es viable o no este proyecto. Medidas correctoras. Dentro de las medidas correctoras, estas son aplicables a los problemas ambientales para darle una solución. El estudio de alternativas. El estudio de alternativas tenemos también que se va a realizar
de acuerdo al estudio que se ha hecho a un inicio del proyecto y de acuerdo a la identificación de los problemas o riesgos que se va a presentar. Para esto generamos un análisis de alternativas como propuestas o mediadoras para mitigar o disminuir el problema ambiental en un proyecto. Sentido y rol dentro de la evaluación de impacto ambiental. El proceso de evaluación de impacto ambiental es un procedimiento interdisciplinario de múltiples pasos para asegurar las consideraciones ambientales. Han sido tomadas en cuenta en las decisiones relativas a los proyectos que pueden tener un impacto en el ambiente. El objetivo de la evaluación de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental es un instrumento de la política ambiental cuyo objetivo es prevenir, mitigar y restaurar los daños al ambiente, así como la regulación de obras, actividades, para evitar o reducir sus efectos negativos en el ambiente y la salud humana para tener una buena calidad de vida. Los modelos de la evaluación de impacto ambiental. Existen numerosos modelos y procedimientos para realizar una evaluación de impacto ambiental sobre el medio ambiente. Las características importantes que deben cumplirse son las siguientes. Como primero tenemos la capacidad de identificar el efecto. Debemos tener la capacidad de identificar el efecto el cual nos está causando los problemas ambientales mediante un proyecto o ya sea mediante una contaminación. La capacidad de predecir, medir la magnitud o el proceso de cambio. Medir la magnitud pongamos un ejemplo como de un proyecto, por ejemplo una construcción, qué magnitud o qué amplitud se va a dar la contaminación por el ruido. Tendríamos acá el ruido por los instrumentos utilizados o por la contaminación. Tenemos que tener la capacidad de medir, por ejemplo, por un derrame de petróleo en un ecosistema acuático, cuál va a ser la magnitud de ese derrame de petróleo y qué efectos y qué consecuencias nos va a traer. La capacidad de comunicar es la capacidad de poder evaluar los impactos y hacer un juicio de valor de ventaja o desventaja. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Tal vez ya sea un impacto positivo para que nos pueda traer una ventaja de valor aprovechable, tanto sea ya que el ambiente se beneficie y tanto como nosotros los seres humanos. ¿Y cuál sería la desventaja? Desventaja sería que al hacer el aprovechamiento de los recursos naturales tengamos que provocar problemas ambientales a los ecosistemas. La capacidad de replicabilidad es la de servir de modelo para diferentes estudios que se va a realizar en próximos o futuros, creando escenarios para poder identificar más a futuro los problemas ambientales. La capacidad objetiva en relación al valor científico. El óptimo criterio en la elección de la técnica adecuada en relación a la disponibilidad de los recursos técnicos, financieros, tiempo, información, requisitos legales. Tenemos que tener un criterio para poder determinar cuál es la mejor técnica o método al cual se va a aplicar para darle una solución a un problema ambiental. Los modelos cuantitativos y cualitativos. Los modelos cuantitativos y cualitativos. Los modelos cuantitativos y cualitativos. Los modelos cuantitativo y cualitativo predicen y valoran los impactos y simulan posibles escenarios a futuro.
Modelo cuantitativo. Valora los impactos permitiendo una asimilación más simple en el tiempo real. El método cuantitativo permite la evaluación sistémica de los impactos ambientales de un proyecto mediante el uso de indicadores homogéneos que pueden fácilmente ser medibles. También nos dice que un modelo cuantitativo debe ser integrales con la finalidad de identificar, predecir y cuantificar, valorar las alteraciones de los impactos ambientales de un conjunto de acciones o actividades realizadas por la actividad antropogénica o ya sea por nosotros los humanos. Modelos cualitativos. Dejan de lado los impactos difíciles de cuantificar. El modelo cualitativo preliminar sirve para valorar las distintas alteraciones de un mismo proyecto. También nos dice que el modelo cualitativo, es decir, que nos permite conocer qué variables físicas, químicas, biológicas, así como los procesos socioeconómicos, culturales y paisajísticos sean afectados de una manera significativamente por el proyecto o actividad humana o antrópica. Dentro de las fases de la evaluación de impacto ambiental, fases de la evaluación de impacto ambiental. Dentro de estas tenemos la acción humana. De la acción humana tenemos el efecto. Este efecto podría ser niveles significativos dependiendo de un impacto. En la fase de la evaluación de impacto ambiental, la acción humana lanza un efecto. Entre el efecto y el impacto, los niveles podrían ser significativos. Dentro de estos nos salen impactos positivos o negativos. En los impactos positivos ya sería que el medio ambiente se haga beneficiada como tanto nosotros los seres humanos y poder maximizarlo para el aprovechamiento de los recursos. En caso de que la acción humana tenga un efecto y el impacto tenga un nivel significativo y sea negativo, tendríamos que tener un plan de manejo ambiental. Dentro de este plan de manejo ambiental, tendría que tener las medidas mitigadoras para dar soluciones a los problemas ambientales que se nos van a eventuar. Después de la mitigación tenemos los planes de contingencias para prevenir los riesgos posibles de los problemas ambientales que se van a dar en el proceso. Después estarían las medidas compensatorias para poderle dar continuidad al proyecto y seguimiento. Las etapas de la evaluación de impacto ambiental. En la etapa 1 podemos identificar y predecir las alteraciones provocadas por el proyecto sobre el medio ambiente. Tenemos que hacer un análisis del proyecto y proponer alternativas para darle soluciones a los problemas ambientales que se nos van a eventuar. La descripción del entorno previo al proyecto. Se tiene que hacer una descripción del espacio geográfico en el cual se va a realizar o ejecutar el proyecto. También se tiene que hacer la identificación de los factores ambientales susceptibles a ser modificados. ¿Qué quiere decir esto? Si en el proceso de un proyecto se presenta factores ambientales susceptibles a ser modificadas, como por ejemplo pondríamos el ecosistema agua, tendría a ser modificada por una contaminación severa, sus aguas y los animales u organismos vivientes de este ecosistema. Tenemos que identificar las acciones potencialmente impactantes durante el proyecto. En la etapa 2
debemos cuantificar los impactos de las diferentes alternativas del proyecto. Tendríamos que hacer listas de chequeo, cuestionarios, matrices, donde pueda determinar la causa y el efecto de los impactos. En la etapa 3 podemos definir medidas correctoras de los impactos para poder mitigar estos impactos, cómo poder solucionarlos. Etapa 3. Definir medidas correctoras de los impactos para mitigar los impactos negativos y darles una solución. Ponderar los impactos residuales, definir programas de monitoreo para que tenga un control durante el proceso del proyecto. También podemos definir la necesidad de posibles estudios complementarios para dar alternativas y soluciones a los problemas. Debemos evaluar las alternativas de abandono. Una vez esté culminado el proyecto, llegaríamos a la etapa de abandono, donde tendríamos que abandonar el espacio geográfico donde el cual se ha ejecutado el proyecto. La área de influencia de la evaluación de impacto ambiental. El área de influencia de un proyecto corresponde a la porción del territorio en donde se llevará a cabo la construcción, operación y cierre del proyecto, y el área alrededor de la cual podrá haber algún tipo de cambio. También es considerado como espacio geográfico, sobre el que las actividades de hidrocarburíferas ejercen algún tipo de impacto considerable. Instrumentos de la evaluación de impacto ambiental. Estos instrumentos nos van a ayudar a identificar los impactos y nos van a ayudar a categorizar si los impactos realizados u ocasionados durante un proyecto o una actividad son graves, leves, altos o moderados. Como primer instrumento tenemos la categorización ambiental. ¿Qué quiere decir esto? Por el grado de incidencia de efectos en el ecosistema, requiere un estudio de evaluación de impacto ambiental. Pero este estudio tiene que ser analítico, integral, que deberá incluir estudios de análisis detallado y una evaluación de todos los factores de sistemas ambientales, ya sean físicos, biológicos, socioeconómico, cultural, jurídico o institucional, y así para cada uno de los respectivos componentes ambientales del cual nos interesa estudiar y sacar un mejor provecho, pero minimizando los riesgos y previniendo. Como segundo instrumento tenemos el certificado de dispensación. El certificado de dispensación se constituye conjuntamente el planteamiento, o sea, del programa de prevención, mitigación y formulación de un plan de aplicación, y hacer un seguimiento también, un seguimiento ambiental. ¿Para qué? Para la realización de procedimientos de control de calidad, de control de calidad ambiental, que ya estos están normadas o reguladas por un reglamento de prevención y control dentro de nuestras leyes, normas. Como tercer instrumento tenemos programa de prevención y mitigación. ¿Qué nos quiere decir el programa de prevención y mitigación? Que sería abreviaciones PPM. Es un plan de aplicación y seguimiento ambiental que le decimos PASA, que es un conjunto de medidas, obras, acciones que se prevén a través del estudio de la evaluación de impacto ambiental, y que el representante legal de un proyecto, obra o actividad deberá ejecutar y seguir las normas de acuerdo al reglamento. Como cuarto instrumento tenemos el plan de adecuación,
El plan de adecuación y seguimiento ambiental. El plan de adecuación y seguimiento ambiental nos quiere decir que es un conjunto de medidas, obras o acciones que se prevén a través de un estudio de evaluación de impacto ambiental y que también se dé cumplimiento con las normas exigidas de acuerdo a nuestras leyes, como por ejemplo la ley 1333, que esto está en esta ley. Como, a ver, como quinto instrumento tenemos el estudio de evaluación de impacto ambiental. ¿Por qué se llama estudio de evaluación de impacto ambiental? Porque es un procedimiento técnico administrativo que nos sirve para identificar, evaluar, describir los impactos ambientales que se producen en un proyecto y en su entorno, en caso de ser ejecutado. Todo ello con el fin de que la administración competente pueda aceptarlo, rechazarlo o modificarlo o proponer medidas mitigadoras, ya sean alternativas, para poder solucionar los problemas ambientales. Como sexto tenemos el estudio de impacto ambiental preliminar. El estudio de impacto ambiental preliminar también son instrumentos de gestión ambiental que se hacen uso principalmente como información secundaria ya de la experiencia obtenida del personal, ya sean profesionales, que estos hacen esta elaboración y que también a la misma vez nos permite conocer transparentemente los posibles impactos ambientales que podrían generar durante la ejecución de un proyecto. Como séptimo instrumento tenemos el estudio de impacto ambiental parcial. ¿Qué nos quiere decir el estudio de impacto ambiental parcial? Simplemente es un análisis que incluye aquellos proyectos, obras o actividades cuya ejecución pueda tener impactos ambientales que afectarían muy parcialmente al medio ambiente y donde sus efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas conocidas ya fácilmente, ya sean aplicables y más factibles en nuestro entorno. Como octavo instrumento tenemos el estudio de línea de base o diagnóstico socioambiental. Esto consiste en un diagnóstico situacional que se realizaría para determinar las condiciones ambientales de un área geográfica antes de ejecutar el proyecto. También incluiría todos los aspectos bióticos, abióticos, socioculturales del ecosistema. Se trata de realizar un inventario detallado del componente biótico y definición o caracterización del componente. En el procedimiento se puede dar la caracterización del medio o inventario del medio ambiente o del espacio geográfico del cual se va a hacer el estudio. Como noveno instrumento tenemos el estudio de impacto ambiental detallado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que este estudio es un análisis que incluye aquellos proyectos, obras, actividades cuya ejecución puede producir impactos ambientales negativos que significan, que sean de asignación cualitativa o cuantitativa, que se vaya a realizar un análisis más profundo para revisar los impactos. De acuerdo a los impactos, proponer medidas de estrategias para el manejo ambiental correspondiente. En el contexto de estudio, podría ser necesario desarrollar planes de resarcimiento de poblaciones, plan de mitigación de impactos, plan de capacitación y plan de monitoreos. Estas son características de estudio de análisis de un proyecto que se realiza en los aspectos ambientales.
Como décimo tenemos la evaluación de impacto ambiental estratégica. ¿Qué nos quiere decir esto también? Que es un estudio de análisis profundo de los impactos ambientales sinérgicos o acumulativos de las políticas, planes y programas que nos permiten poner condiciones adelantadas que deben ser incorporadas en las acciones específicas. Medidas de mitigación y reparación, compensación de la evaluación de impacto ambiental. El plan de medida de mitigación, reparación o restauración y compensación es un instrumento de que permite planificar, definir, facilitar la aplicación de medidas ambientales, sociales destinadas a prevenir, mitigar, controlar los impactos ambientales generados por las actividades de construcción y operación del proyecto. Hemos concluido la primera parte del módulo 1 y 2. En la próxima vamos a tocar los temas y conceptos de la evaluación de impacto ambiental. Muchas gracias.